Shalom a todos, esta es la porción del Brihadacha que nos corresponde de la Parashá Matot y está en el libro de Romanos en el capítulo 9, versos 14 al 24. Y pues siempre me gusta eh, leer un poquitico más atrás la porción para poder entender bien de qué el rabino Chaulo nos está hablando aquí en el libro de Romanos o de qué el mensaje que el Eterno nos está dando a través del Ruach HaKodesh, referente a qué. Y acá precisamente podríamos llamar que esta es la porción de la elección de Elohim y que es nuestro destino, ¿no? Fuimos elegidos para. Muchos no tenemos claro el asunto del concepto de elección ni de nuestro destino. Y nuestro destino, pues lógico, es eterno. Fue plenamente determinado por la elección del Eterno. Y digamos que esta elección y este destino dependen completamente del Eterno, quien llama. ¿Sí? Y tenemos que hacer énfasis en el asunto de que no es por las obras del hombre, sino por el Eterno quien llama. Dice la palabra que fuimos hechos para buenas obras, claro, pero el Eterno nos llamó y, Él nos predestinó y depende completamente de quién es el que nos llama. Así que nuestra elección es absolutamente de Elohim quien llama, no es otra cosa. Por eso, para poder entender bien la porción de esta semana, debemos leer desde el capítulo 9, verso 1 en adelante, para poder entender bien qué es lo que el Eterno nos está hablando aquí a través del rabino Shaul. Dice en el versículo 1, verdad digo, el Mashiach, no miento y mi conciencia da testimonio conmigo en el Ruach HaKodesh. Aquí vemos que este versículo demuestra que la conciencia o nuestra conciencia es una parte de nuestro espíritu. Hemos visto que el Ruach HaKodesh da testimonio juntamente con nuestro espíritu. Sí, eso está en Romanos 8:16. Pero en este versículo se nos dice que nuestra conciencia da testimonio en el Ruach HaKodesh. Por lo tanto, debemos concluir que puesto que el Ruach HaKodesh da testimonio con nuestro espíritu y nuestra conciencia da testimonio con el Ruach HaKodesh, nuestra conciencia debe ser parte de nuestro espíritu, o sea, una parte. Recordemos que nuestra alma está en la mente, los sentimientos, la voluntad, la emoción, pero en nuestro espíritu está la conciencia. Aquí la conciencia del rabino Chaulo daba testimonio de que él tenía gran tristeza. En la conciencia del rabino Chaulo había una profunda tristeza y un continuo dolor en su corazón. ¿Por qué? Esto nos habla de aprender a valorar lo que tenemos nosotros hoy en día, de la gran bendición que tenemos nosotros de haber sido llamados y escogidos con el propósito de representarlo y de manifestarlo. Por eso dice la palabra que en la conciencia, el rabino Chaulo daba testimonio de que él tenía gran tristeza porque él había entendido perfectamente que le había sido revelado todo lo profundo de lo alto, todo lo profundo del propósito del Eterno, todo lo profundo de la salvación. Y él quería que su familia, sus congéneres, los mismos israelitas en la sinagoga donde él iba, pudieran entender toda esta riqueza que él entendía. Pero desafortunadamente pues estaba sellado para ellos, estaba nublado, digámoslo así, para ellos, y ellos no podían entender de qué el rabino Chalo les hablaba. Por el contrario, ellos se sentían que estaban siendo engañados con lo que el rabino Chaulo decía, que el rabino Chaulo estaba enseñando cosas que eran anatema o cosas que eran herejías, y por eso muchas veces lo sacaron, lo golpearon, muchas veces lo metieron en la cárcel, porque ellos pensaban que lo que el rabino Chaulo hablaba no era conforme a la Torah, no era conforme a lo que ellos estaban acostumbrados a recibir. Porque lógico, era una revelación, y era una revelación que no era para ellos, que era para aquellos que venían de entre las naciones. Por eso el rabino Chaulo fue llamado para aquellos de la incircuncisión. Y debemos entender el dolor tan tremendo que tenía el rabino Chaulo, la gran tristeza que tenía el rabino Chaulo, el gran dolor en su corazón de que no pudieran entender las riquezas
de lo que era la palabra, no pudieran entender de que, por ejemplo, de que si el Hijo libertara seréis verdaderamente libres, ¿sí? Inclusive, él llegó hasta querer, dice, deseara yo mismo, dice, porque yo deseara yo mismo ser anatema, separado de Machía, por el bien de mis hermanos, mis parientes según la carne. O sea, él llegó a un punto en el cual habló cosas muy extremas, digamos así. Él prefería el ser anatema, ser maldito, porque la palabra anatema significa ser maldito, con tal de que su familia, sus parientes, sus congéneres pudieran entender la revelación. O sea, que por la pérdida de él, todos los demás pudieran recibir la revelación, de que por uno 1000 fueran salvos, que era preferible que uno se perdiera y no que 1000 se perdieran. Y esta es la oración que el rabino Shaul hacía. Entonces, vemos que el rabino Shaul oró de una manera muy intensa, oró deseando que el deseo que había en el corazón era que, pues lógico, que todo Israel fuera salvo, y pues él pensaba que era necesario orar de esa manera, sí, pero era una oración de un corazón que yo pienso que no ha habido otro corazón igual al de él, al preferir ser el maldito, separado de Machías, con tal de que toda su familia pudiera entender la gracia que había en cuanto a la revelación de la salvación. Muchas veces tenemos un intenso deseo por algo y ese deseo nos lleva a orar de una manera extrema, ¿sí? Una persona tal vez, o un hermano tal vez ore por su esposa, quien se encuentra seriamente enferma, haciendo súplicas de una manera desesperada, con ayunos, y bueno, es posible que el Señor conteste la oración, pero no de acuerdo con los deseos del hermano. Tal fue el caso de la oración de Rabino Chalo en el versículo 3, celebró con gran deseo que Elohim pudiera dejarlo a un lado y hacerlo un anatema para que los hermanos pudieran ser salvos. Aunque el Eterno contestó la oración de Chalo, pero no en la manera que él deseaba. Sin embargo, él quería decirle al Eterno pues que los israelitas, de los cuales son la línea, la familia, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el servicio del Mishkan, las promesas, él quería decirle al Eterno que ellos eran la herencia, ¿sí? Y de todas maneras, la respuesta del Eterno era que él había sido llamado y escogido para ir a otras personas, a otro rebaño, al rebaño que estaba entre las naciones. Entonces, vemos acá que precisamente el propósito de el rabino Shaul de orar de esa manera era porque había un gran dolor en su corazón, había un profundo deseo, anhelo de que toda su familia pudiese entender todos estos grandes secretos que nos han sido revelados a través del Ruach HaKodesh. Entonces en el versículo 6 vemos cómo el rabino Chalo va entendiendo, dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Según la revelación del Eterno, no todos los que descienden de Israel, pues, es decir, no todos los que son nacidos en Israel son el verdadero Israel, porque hablamos de un Israel físico, pero también hay un Israel espiritual. Y no todos fueron elegidos por el Eterno. Muchos judíos hoy en día pertenecen a la religión judía, pero no todos son salvos. Mucha gente pertenece a una religión, pero no indica que esa persona que está en una religión sea salva. Aunque externamente se tengan muchas cosas buenas, sí, no por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Dice la palabra, sino en Isaac te será llamada descendencia. Por eso, si miramos en los versículos 6 y 7, el rabino Chaulo está hablando acerca de la revelación que él había entendido. Él veía todo claramente. Por eso él dijo que solo la parte de la descendencia de Abraham que está en Isaac llamó a descendencia. Recordemos que Abraham
es la tipología del Eterno, e Isaac es la tipología del Mashiach, ¿no? Entonces, únicamente a través del Mashiach. Recuerden que antes de Isaac estaba Ismael, que Ismael nos habla de el primogénito, y aquí si miramos Ismael e Isaac, Esaú y Jacob tienen como la misma connotación, ¿no? Lo primero es lo carnal, lo segundo es espiritual. ¿Por qué aborreció el Eterno a Esaú? Porque viene de lo carnal, él aborrece todo lo que es carnal, nos está hablando de esta tipología. Recordemos que siempre la palabra es una tipología, es una sombra de lo que es la realidad que somos nosotros. Y vemos que aunque Ismael nació de Abraham, ni él ni sus descendientes, que son todos los árabes que de hoy en día, fueron elegidos por el Eterno. O sea, recordemos acerca de la alegoría que hace el rabino Chaulo de Sara y de Agar, del monte Sinaí, el monte Sión, ¿no? Entonces aquí nos habla precisamente que los hijos de la carne no pueden ser contados como hijos del Eterno, que diríamos que es la tipología de Ismael, y solo Isaac, ¿sí? Y los descendientes de Isaac son los descendientes del Eterno y son contados como sus hijos. Recordemos nuevamente que Isaac es la tipología del Mashiach, Rivka es la tipología de su esposa, de nosotros, ¿sí? Dice acá en el versículo 8, esto es no los que son hijos según la carne son los hijos de Elohim, sino que los que son hijos de la promesa son contados como descendientes. Entonces podemos entender que aquí, conforme a la revelación del Eterno, los hijos de la carne no son los hijos de Elohim. Los hijos de la promesa son los que son contados como descendientes. Así que no todos los descendientes de Abraham son hijos del Eterno, ¿sí? El nacimiento natural no es suficiente para constituir los hijos de Elohim. Necesitamos nacer de nuevo. Eso es lo que dice Yohanan en el capítulo 3, en el diálogo que tiene Yeshua con Nicodemo. Entonces, los hijos de la promesa denota precisamente el segundo nacimiento. Por eso nosotros que hemos sido llamados a nacer de nuevo, fuimos engendrados de simiente incorruptible, pasamos por un proceso de gestación, nacimos de nuevo, tenemos identidad, vamos madurando conforme al alimento que vamos recibiendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y este es precisamente la expresión hijos de la promesa, un segundo nacimiento. Porque digamos que solo por este nacimiento podemos ser hijos de la promesa. Y no solo ser hijos de la promesa, sino ser contados como descendientes.